La segunda vuelta en Colombia. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, el espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando la realidad política y democrática en Colombia y en el mundo. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Hoy quiero hablarles de un mecanismo que desde hace más de 3 décadas define quién gobierna en Colombia: la segunda vuelta presidencial. Para comprender su importancia, es necesario remontarse a los orígenes de esta figura, entender la norma que la sustenta y revisar lo que nos ha enseñado cada uno de los balotajes que hemos vivido desde que la Constitución de 1991 transformó las reglas del juego democrático en nuestro país. Colombia no siempre eligió a sus presidentes como lo hace hoy. Durante el primer siglo de vida independiente, cuando el jefe de Estado era designado por colegios electorales, existía ya una fórmula de desempate en el Congreso de la República cuando ningún candidato alcanzaba la mayoría absoluta. Sin embargo, con la llegada de la regeneración y la hegemonía conservadora, estas figuras fueron eliminadas de las normas constitucionales. En 1914, el país adoptó el voto directo para la elección presidencial, y así permaneció durante casi 80 años. Una sola vuelta, mayoría relativa, y el candidato más votado se alzaba con la presidencia, sin importar si lo respaldaba el 10 o el 40% del electorado. Ese sistema favoreció durante décadas el bipartidismo y restringió el acceso de nuevas fuerzas políticas. Las cifras permiten dimensionar la distorsión. En comicios con más de 2 candidatos, solo Alfonso López Michelsen en 1974 y Virgilio Barco Vargas en 1986 lograron ganar con mayorías absolutas. Todos los demás presidentes del siglo XX accedieron al poder con una fracción minoritaria del respaldo popular. Fue precisamente en ese contexto de crisis política, violencia y necesidad de apertura democrática donde nació la segunda vuelta. El esquema actual de balotaje fue incluido en la Constitución de 1991 por impulso de las bancadas conservadora y de izquierda dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. El propósito era claro: contrarrestar el control que ejercía el Partido Liberal sobre las mayorías electorales y exigir que el presidente electo contara con un respaldo genuino y suficiente del pueblo colombiano. La segunda vuelta presidencial en Colombia está consagrada en el artículo 190 de la Constitución Política de 1991. La redacción es clara y precisa. El presidente de la República será elegido para un periodo de 4 años por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos. Si ningún candidato obtiene esa mayoría absoluta, se celebra una nueva votación 3 semanas más tarde, en la que solo participarán los 2 candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones, y en esa segunda instancia basta la mayoría simple para definir el ganador. El mecanismo empezó a aplicarse en 1994, cuando el sistema fue puesto en práctica por primera vez. Vale la pena destacar también que en 2019 la institución de la segunda vuelta fue extendida mediante el acto legislativo número 03 para las elecciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a partir de 2023, la cual no fue objeto de aplicación, porque el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, obtuvo más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta. Lo que nació como garantía democrática para el cargo más alto del Ejecutivo Nacional comenzaría a extenderse entonces a partir de 2023 al Distrito Capital como una opción, cuando se presenten las circunstancias que habiliten el mecanismo. Desde 1994 hasta 2022, Colombia ha celebrado 6 segundas vueltas presidenciales,
Solo en 2 ocasiones el mecanismo no fue necesario, en 2002 y 2006, cuando Álvaro Uribe Vélez alcanzó la mayoría absoluta en la primera vuelta. El fenómeno Uribe sigue siendo hasta hoy el único caso en la historia reciente de la campaña presidencial en que un candidato logró esa proeza. La primera segunda vuelta fue en 1994 y resultó ser la más reñida de todas. Con apenas 17 millones de personas habilitadas para votar, solo participó el 43.32% del electorado. Ernesto Samper Pizano se impuso frente a Andrés Pastrana Arango por apenas 156.555 votos, una diferencia del 2.3%, una elección que pasó a la historia no solo por su estrechez, sino por el escándalo del proceso 8000 que reveló la infiltración del narcotráfico en esa campaña. 4 años más tarde, en 1998, la historia daría un giro importante. Horacio Serpa Uribe había liderado la primera vuelta con el 34.61% de los votos, pero Andrés Pastrana Arango logró remontar esa desventaja en el balotaje, alcanzando la presidencia con el 50.34% de los sufragios. Fue la primera de solo 2 remontadas registradas en la historia de la segunda vuelta colombiana. En 2010, Juan Manuel Santos fue el candidato que más cerca estuvo de ganar en primera vuelta después de Álvaro Uribe, con un 46.56%. En el balotaje obtuvo una victoria contundente con el 69.13% frente a Antanas Mockus en una elección que mostró cómo la coalición de gobierno puede amplificarse decisivamente en la segunda vuelta. Las cifras de participación de ese año fueron las más bajas del periodo, lo que abrió debates sobre la legitimidad del mecanismo cuando la abstención supera al voto activo. En 2014, Juan Manuel Santos Calderón logró la reelección tras remontar una desventaja inicial frente a Óscar Iván Zuluaga, cerrando con un 50.95%. Fue la segunda y última remontada en la historia del balotaje colombiano. Los estudios académicos señalan que ese proceso estuvo marcado por el contexto del proceso de paz y por la formación de coaliciones en el periodo entre vuelta y vuelta, que son justamente uno de los propósitos centrales de este mecanismo. En 2018, Iván Duque Márquez se impuso ante Gustavo Petro Urrego con el 53.98% frente al 41.81% de su oponente. Y en 2022, la elección más participativa desde 1998, Gustavo Petro Urrego derrotó a Rodolfo Hernández Suárez con el 58.17% de participación ciudadana, la cifra más alta registrada en segunda vuelta en más de 20 años. Los datos permiten extraer conclusiones que van más allá de los resultados electorales. Los estudios académicos sobre el balotaje colombiano, como el publicado por la Universidad Sergio Arboleda, demuestran que el mecanismo ha cumplido parcialmente su propósito. En 4 de los 6 balotajes se estimuló la formación de coaliciones electorales con mayor potencial de apoyo parlamentario, lo que favorece la gobernabilidad. Sin embargo, en términos de legitimidad, medida en votos efectivos sobre el total del potencial electoral, los resultados no siempre han sido los esperados, especialmente en años de alta abstención. El mecanismo ha permitido también que nuevas fuerzas políticas se proyecten con expectativas reales. En 1998 fue Noemí Sanín quien introdujo una tercera voz. En 2006, Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático, alcanzó el segundo lugar, marcando la primera vez que la izquierda llegaba tan lejos en unas presidenciales. En 2022, el país eligió por primera vez a un presidente de izquierda. Ese proceso de transformación del mapa político colombiano es inseparable de la existencia de la segunda vuelta presidencial. La pregunta que queda abierta es si el mecanismo puede seguir siendo mejorado. La ventaja de más de 20 puntos porcentuales de Santos sobre Mockus en la primera vuelta de 2010 generó propuestas de modificación que hasta hoy no han prosperado.
La segunda vuelta garantiza mayoría, pero no necesariamente calidad de la decisión democrática, cuando la diferencia entre los candidatos es ya demasiado amplia en la primera ronda. La segunda vuelta presidencial en Colombia no fue un capricho de los constituyentes de 1991, fue la respuesta institucional a décadas de bipartidismo excluyente, a presidentes electos con minorías relativas y a la necesidad de exigir que quien gobernara contara con el respaldo de la mayoría del pueblo. 30 años después, el balance es positivo, pero imperfecto. El mecanismo ha ampliado el pluralismo, ha facilitado coaliciones y ha producido elecciones más participativas, pero también ha convivido con alta tensión, con escándalos y con debates no resueltos sobre su alcance. Para comprender a Colombia hay que entender cómo elige a sus presidentes, y para entender cómo elige a sus presidentes hay que conocer la historia, la normatividad y las lecciones de sus segundas vueltas. Eso es lo que hemos hecho hoy en este episodio de Píldoras del Saber. Recuerden, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, abogado y congresista colombiano, y les doy las gracias. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de su podcast. Si esta información te fue útil, compártela, coméntala y debátela. Los espero en nuestro próximo episodio.